Qué bueno compartir este tiempo de adoración, tiempo muy especial que hemos tenido con el Señor hoy. ¿Qué caracteriza tu vida? A ver, pregúntale al de al lado, dile, ¿qué caracteriza tu vida? ¿Qué podríamos responder si nos hacen esa pregunta? ¿Qué es lo más reiterado en tu vida? A lo mejor algunos dirán la preocupación. Mi vida se caracteriza porque siempre ando preocupado. ¿Anda preocupado siempre? ¿Sí? ¿Se levantó hoy día con algún motivo de preocupación? ¿Qué caracteriza tu vida? A lo mejor el temor. Me levanto con temor cada día. Si a mí me preguntaran qué caracteriza tu vida, y he estado meditando en esto esta semana, yo podría decir quizás la seriedad, porque a veces hay muchas penas que arrastramos que nos mantienen en una seriedad permanente. Alguien está muy a la moda hoy. Sí, como en los años 80. Bueno. ¿Qué caracteriza tu vida? ¿Podrían las personas que te rodean decir que te caracteriza el gozo? ¿Sí? ¿Es lo que a ti te caracteriza? Si la gente tuviera que poner como un resumen de tu vida o un epitafio, pero no, en el tiempo de Dios sería el gozo. Fue lo que caracterizó tu vida. Qué interesante sería nuestra vida si tuviéramos más gozo, ¿o no? ¿Sí? Nos reiríamos más, ¿o no? Estaríamos más contentos. ¿Sí? Dios quiere cambiar esa cara que a veces tenemos. Pensaba en una mujer joven que es parte de una de nuestras casas de iglesia, y siendo muy joven, yo le noto cómo se le marcan estas comisuras hacia abajo. Y de una mujer joven, de un aspecto, ¿verdad?, sano, pero mucha preocupación, mucha seriedad. Qué distinto sería si nuestras vidas tuvieran más gozo. Y vamos a estar compartiendo acerca del gozo, por supuesto. Y si vamos a hablar de gozo, tenemos que hablar ¿de quién? Del Espíritu Santo. Muy bien. Les voy a invitar a 1 Tesalonicenses, abra ahí su Biblia, 1 Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Vamos a hablar acá de gente muy preocupada, pero al mismo tiempo con mucho gozo. ¿Puede ser eso posible? Primera de Tesalonicenses 1:6, leámoslo a las 2 y a las 3, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? O sea, cuando recibieron la palabra de Dios en un tiempo de gran persecución, en un tiempo de gran dolor, de gran aflicción, de gran adversidad, pero ¿qué dice después? Con gozo del Espíritu Santo. Mira qué interesante. El apóstol Pablo le está escribiendo a esta comunidad de cristianos en Tesalónica y les dice: ustedes han recibido la palabra de Dios en medio de gran adversidad, pero no están preocupados, no están dolidos, no están afligidos, no están serios, no están con esa cara de perro bulldog bautizado en limón, ¿cierto? Dice ahí, ¿cuál es la característica de estos tesalonicenses? Con gozo. ¿Y quién les dio ese gozo? Mira qué interesante. O sea, ellos no tenían condiciones ideales. Generalmente uno dice, si las circunstancias estuvieran bien, seguro que me verían más contento en esta reunión. No, si las circunstancias cambiaran y yo no tuviera tantos problemas y mi familia fuera distinta, seguro que me vería riendo o sonriendo en esta reunión, me vería más contento. Pero dice 1 Tesalonicenses 1:6 que ellos estaban en gran persecución, estaban con circunstancias totalmente hostiles en su contra. Sin embargo, ¿cómo se les veía a ellos? No se les veía afligidos, con cara ahí de amargura, se les veía contentos. ¿Y por qué estaban contentos? Porque tenían una relación ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Yo leo el libro de Hechos, o sea, yo puedo sufrir a veces dificultades por causa del Señor, pero yo leo el libro de Hechos y a los primeros cristianos los apedreaban, los decapitaban, los primeros cristianos sufrían, los enviaban a la prisión, pero yo no veo que anduvieran amargados. ¿Cómo andaban los primeros cristianos? Contentos, ¿sí? Contentos.
¿Mm? ¿Y por qué estaban contentos? Porque conocían al Espíritu Santo. Entonces, vamos a estar hablando durante este mes, si Dios quiere, acerca de la persona del Espíritu Santo. A veces no sabemos quién es el Espíritu Santo. ¿Mm? Y hemos titulado este ciclo Descubriendo al Espíritu Santo. Y la idea es que tú descubras a la persona del Espíritu Santo y lo puedas conocer. Vamos entonces a la primera diapo. La persona del Espíritu Santo. Hechos 5, del versículo 3 al 4, léelo conmigo a las 2 y a las 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Qué interesante que al principio el apóstol Pedro, cuando confronta a Ananías en este engaño que con su esposa habían montado para recibir reconocimiento y a la vez mantener, ¿verdad?, sus bienes en la codicia de su corazón, simulando un acto de generosidad, el apóstol Pedro les confronta y les dice: ustedes mintieron al Espíritu Santo, y más abajo les dice: no han mentido a los hombres, sino a Dios. Qué interesante que Pedro está diciendo que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Esto es importante cuando hablamos del Espíritu Santo, porque mucha gente piensa que el Espíritu Santo es una energía, es un vapor, es una fuerza. Muchos piensan que el Espíritu Santo es como un ser etéreo, o algunos lo ven como una influencia o como algo impersonal. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios y que es una persona. Y en la próxima, Rodrigo, vamos a entender algunas cosas. Te quiero hacer dos preguntas. Conversa con el del lado estas dos preguntas. ¿Cuándo supiste que el Espíritu Santo era una persona? Yo creo que aquí ya varios lo sabían. Y en segundo lugar, comparte alguna experiencia reciente que hayas tenido con el Espíritu Santo. Gírate al lado y conversa ahí con los 2 o 3 que están ahí, por favor. Tenemos 5 minutitos. 2 minutitos, perdón. Te invito a 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. El último versículo de 2 a Corintios. A ver, Pablo, cuéntanos cómo fue la experiencia y qué se conversó en tu grupo. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Cuando experimentaste al Espíritu Santo supiste que existía. ¿Alguien más? A ver, en el grupo allá atrás de José, su esposa, Jaime, ¿qué hablaron? Que nos hagan un resumen así. Muy bien. Ahí experimentaste al Espíritu Santo. Bien, te quiero llevar a 2 de Corintios, capítulo 13, el último versículo, 2 de Corintios 13, 14. 2 de Corintios 13, 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de ¿quién? Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La gracia es el amor de Dios que no merecemos, ese amor que Dios nos regala, aunque no lo merecemos definitivamente por nuestro pecado. Después dice, el amor de Dios, se refiere al Padre, el amor paternal de Dios, ese amor que nos quita la orfandad, pero habla de la comunión del Espíritu, o sea que el Espíritu Santo nos está acompañando ahora mismo para revelarnos que Él está con nosotros, que Él nos está acompañando. Es muy natural en el ser humano tener tristeza en el corazón, ¿o no? ¿Es natural o no?
Claro que sí, po. Y tendemos a arrastrar tristezas del pasado, recuerdos dolorosos, sentimientos de abandono, pero, y eso nos lleva a veces a estados de mucha seriedad o también de mucha tristeza. Entonces la pregunta es, ¿por qué no experimento el gozo suficiente? Porque todos los días necesitamos una cantidad de gozo para enfrentar el día, porque la vida es difícil, lo dice la Biblia. Si usted lee el Salmo 90, dice ahí la vida es corta, se necesita sabiduría. Y dice, y la vida es difícil, se necesita alegría para enfrentar la vida. Entonces, ¿por qué a veces como que nos está faltando el combustible para vivir con gozo? Pregúntele a cualquier persona, observe a cualquier ser humano después de cierta cantidad de años y usted lo va a ver generalmente muy serio. Aunque algunos se están riendo ahora para romper eso, pero está bien. Lo va a ver muy serio, ¿por qué? Porque hay mucho dolor, porque hay mucho problema, porque hay mucha pena acumulada. A veces hay mucha frustración. ¿Sabe cuál es el sinónimo de frustración? Deseos insatisfechos. Yo quise lograr esto, pero no lo logré. Quise alcanzar esto otro, no lo logré. Voy acumulando frustración. ¿Y qué pasa si yo no tengo gozo? Eso se va quedando ahí en el interior, como un sedimento ahí, se va estableciendo en lo profundo de tu alma. Y dice la Biblia, en 2 Corintios 13:14, que Dios envió a alguien para que tuviera comunión contigo y te proveyera del gozo que necesitas para enfrentar las pruebas, para enfrentar las dificultades. ¿Quién es la persona que fue enviada para acompañarte? Y eso la Biblia le da un nombre, comunión. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Entonces, muy importante. Vamos a la próxima, Rodrigo. El Espíritu Santo cumple varios ministerios en nuestra vida. Primero, Juan 16, del 7 al 8, leamos todos juntos, a las 2 y a las 3. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si fuera os le enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia. Mira qué interesante, Jesús está diciendo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Los discípulos no entendían. ¿Sí? ¿Cómo nos va a convenir que se vaya Jesús? Si cada vez que tenían un problema se lo llevaban a Jesús y Jesús lo resolvía. ¿Sí? Jesús, la gente necesita comer, Jesús multiplicaba el alimento. Jesús, hay que pagar los impuestos. Y Jesús ahí, ¿verdad?, enviaba un pez a Pedro para que Pedro encontrara la moneda y fuera a pagar el impuesto. Entonces los discípulos se angustiaron cuando Jesús les dijo que se iba a ir, pero Jesús les dice, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a venir a tener comunión con ustedes. La palabra consolador se queda corta al describir quién es el Espíritu Santo. La palabra original es paracleto, que significa uno que está llamado a acompañarte. Necesitas que alguien te acompañe, ¿no? Está el Espíritu Santo, ¿sí? Tú a veces puedes decir, me siento profundamente solo, o me siento profundamente sola. Necesito que alguien me acompañe. Es el Espíritu Santo. En segundo lugar, paracleto, traducido como consolador, significa uno que está llamado a defenderte. Los seres humanos experimentamos muchos peligros. Necesitamos esa presencia de Dios que nos defiende, ¿sí? Y en tercer lugar, el Espíritu Santo es alguien que efectivamente consuela tu corazón. O sea, viene a quitar la tristeza que, reitero, tiende a anidarse en lo profundo de tu alma. Dice el versículo 8, ¿a qué otra cosa vino el Espíritu Santo? Dice ahí. Vino a convencer, ¿sí? Fíjate lo que hace el Espíritu Santo en tu vida. Te convence de pecado. El Espíritu Santo te dice, mira, tú necesitas conocer a Cristo. Si tú recibiste a Cristo, no es porque todos aquí seamos súper brillantes, sino porque alguien nos convenció de que estábamos mal. ¿Quién nos convenció? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dijo, mira, hay pecado en ti, mira, esto está mal en tu vida, hay algo roto por dentro, y el único que puede darte salvación, restauración, sanidad es Cristo. Algo interesante, cuando tú oras por alguien, el Espíritu Santo empieza a convencer a esa persona. El Espíritu Santo le empieza a decir, mira, tú necesitas conocer al Señor.
Me dio mucha tristeza y mucha vergüenza, no, más que tristeza, vergüenza. Una vez llegó alguien con un amigo y me dijo, Hugo, lo traje, convéncelo. ¿Mm? Yo le dije, yo le puedo hablar por fuera, pero el que lo va a convencer por dentro es el Espíritu Santo. Yo no puedo convencerlo, yo puedo compartirle de Cristo, pero lo único que lo puede convencer es el Espíritu Santo, porque ese es un ministerio de Él, no es mío, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo te convence hoy, el Espíritu Santo te convence de culpa, de pecado. Veamos la siguiente. El Espíritu Santo entonces es el agente de tu salvación. En una conversación muy interesante que tiene este personaje religioso que es Nicodemo con Jesús, Jesús le dice en el versículo, ustedes conocen esta historia, Nicodemo le dice, Jesús, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Soy un hombre mayor, me voy a hacer un bebé y voy a volver al vientre de mi madre. Jesús le dice, no te hablo de un nacimiento físico. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo, la única forma que tú pudieras entrar en el reino de Dios es que tú nacieras de nuevo. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo produce en ti un nuevo nacimiento, ¿sí? Y tú pasas de muerte espiritual a vida y comienza una relación con Dios. Entonces, ¿el Espíritu Santo te acompaña desde cuándo? ¿Desde la primera vez que le pediste que te llenara? No. El Espíritu Santo te acompaña desde que tú recibiste a Cristo. ¿Quiénes recibieron a Cristo aquí? Todos recibieron a Cristo, ¿no? Bueno, entonces el Espíritu Santo está dentro de ti, porque invitaste a Cristo a tu vida. Veamos la próxima, Rodrigo. El Espíritu Santo, segunda de Pedro 1:4. Hay algo interesante que el Espíritu Santo hace cuando Él entra a tu vida. Dice, lo podemos leer todos juntos, las 2 y a las 3. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Lo vamos a dejar hasta ahí. Fíjate que el Espíritu Santo pone en ti una nueva naturaleza, ¿sí? Una naturaleza espiritual de hijo o de hija de Dios. Tú tienes una nueva naturaleza. Es esa nueva identidad que el Espíritu Santo te da. El problema que tendemos a vivir pegados en la vieja naturaleza que teníamos, en la vieja identidad que teníamos. Entonces el Espíritu Santo viene a cambiarte esa naturaleza que tienes, ¿cierto? Esa naturaleza de Adán. ¿Qué es lo que caracterizó a Adán en el paraíso? A ver, nómbreme alguna cosa que Adán hizo en el paraíso. Ya, aparte de que era científico Adán, ¿qué otra cosa? ¿Alguna cosa negativa que Adán haya hecho en el paraíso? Desobedeció a Dios. La naturaleza de Adán es desobediencia. ¿Qué otra cosa experimentó Adán ahí en el huerto del Edén? La culpa. Tuvo desobediencia, culpa, tuvo temor. ¿Qué otra cosa tuvo Adán? Tuvo vergüenza, ¿cierto? Rechazo, y Adán terminó desterrado del paraíso. Desde ese entonces todos los seres humanos se sienten como medio huérfanos, como que andan buscando un hogar, ¿sí? Hasta usted el día de hoy, ¿sí? Usted quizás se acuerde con nostalgia de su hogar paterno o materno, pero en el fondo eso es nostalgia del paraíso. Usted anda diciendo, me gustaría encontrar un lugar en la vida perfecto para mí. Bueno, todo eso que sufrió Adán, desobediente, lleno de culpa, temor, lleno de vergüenza y rechazado y expulsado del paraíso, es la naturaleza con la que nacimos nosotros. Por eso usted tiende a sentirse así. Hoy me siento como rechazado, como que no encajo en ninguna parte, como que la gente no me acepta. No es que la gente no te acepte, estás luchando con esa vieja naturaleza que todavía, ¿verdad?, tiende a repercutir en tu interior. Tú dices, no sé por qué tengo temor. Cuando me llaman por celular, como que sintiera miedo.
Bueno, está operando esa vieja naturaleza en ti. Adán quedó con todo un desajuste ahí psicológico, emocional. Entonces cuando tú a veces te sientes como desajustado, eso es una consecuencia de la vieja naturaleza. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Te hace nacer a una relación con Dios y te da la naturaleza, ¿verdad?, de Jesús en tu interior. ¿Y cómo es Jesús? Obediente al Padre, lleno del Espíritu Santo, lleno de amor, de gozo, de paz, de todo lo que tú necesitas. Y tu vida cristiana es irte apropiando de esta naturaleza que Dios ya te dio. Por eso el apóstol Pedro habla de que nosotros participamos de la naturaleza divina en el sentido de que ahora tenemos vida espiritual y una relación con Dios. Y la próxima, esta es mi favorita, yo creo. Es una. Dice el Espíritu Santo, ¿qué hace? Te ayuda. Leamos este versículo a las 2 y a las 3. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra... ¿No te gustaría alguien que te apoyara cuando te sientes vulnerable? ¿Alguien que te acompañara cuando te sientes inseguro? ¿Alguien que te rodeara cuando experimentas mucha debilidad? Bueno, la buena noticia es que ya lo tienes. Es el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando tú te sientes muy débil? Te ayuda en tu debilidad. Entonces, cada vez que te sientas débil, no te sientas avergonzado por sentirte débil, porque es lo más normal. Porque vivimos en un mundo caído y luchamos todavía con esta vieja naturaleza que nos repercute. Entonces, tienes al Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo te necesito. ¿Le has dicho alguna vez? Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ayúdame. Me siento muy débil hoy, Espíritu Santo. Dice lo que viene del versículo, no sabemos orar como debiéramos. ¿A quién le cuesta orar acá de repente? Ya, muy bien. Esta semana yo experimentaba una resistencia en mí a la oración que yo decía, o me pongo a orar o me voy a enfriar, me voy a apagar espiritualmente, porque vi mi propio corazón y una gran resistencia a orar. Y me hice violencia una mañana y me dije, me voy a poner a orar hasta que esto cambie. Y gracias a Dios ocurrió. Me puse a orar, a pedirle al Espíritu Santo que me ayudara y de repente esa resistencia cayó. Y recuperé, como que volví a esa rica relación con Dios. Dice ahí, no sabemos orar como debiéramos. ¿Pero qué hace el Espíritu? Dice el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, intercede por nosotros. Hay alguien en tu interior que está orando, pero tienes que perseverar hasta que logres esa conexión ahí con el Espíritu Santo. Dice, y aquel que escudriña los corazones, ¿quién es el que escudriña los corazones? Dios. Dice, Dios, el que escudriña los corazones, sabe cuál es el sentir del Espíritu. El Padre está conectado con el Espíritu Santo para ayudarte. Dice, porque Él intercede por los creyentes, los santos, conforme a la voluntad de Dios. Qué interesante que el Espíritu Santo no te abandona, no tira la esponja contigo. Al revés, cuando te sientes más débil, es cuando más Él te puede ayudar. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo te ayuda. Dile al del lado, el Espíritu Santo te ayuda. Te está ayudando. Claro, porque yo puedo ver a alguien acá que puede que esté muy triste y yo puedo decirle, oye, cambia la cara, pero hay alguien que lo puede ayudar. Si tú te sientes mal, tú no necesitas que yo vaya donde ti y te diga, cambia la cara, por favor. Lo que tú necesitas es que el Espíritu Santo te dé gozo interno, que es distinto. Vamos a la próxima, Rodrigo. El Espíritu Santo te ayuda. ¿Cómo te ayuda el Espíritu Santo? ¿Cómo te sigue ayudando? El Espíritu Santo te ayuda ¿cómo? Santificándote. Veamos este versículo, leámoslo a las 2 y a las 3. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe. Qué interesante que el Espíritu Santo te santifica. ¿Qué significa santificar? Significa que te limpia. Tenemos como ciertos insectos espirituales ahí en nuestro interior que nos quieren ahí llenar de suciedad, ¿sí? Imagínense ahí que usted entra a un lugar muy húmedo, muy oscuro, un sótano, por ejemplo,
y usted empieza a caminar en oscuridad y de repente prende un interruptor y mira hacia abajo, ¿qué se podría encontrar en un lugar así? ¿Qué se podría encontrar en un sótano húmedo y oscuro? ¿Ah? Ya, ratones, ¿qué más? Cucarachas, muy bien, se podría encontrar eso. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Le enciende la luz en el sótano de tu alma y empieza, porque cuando se enciende la luz, todas estas alimañas arrancan. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en tu interior. Cuando tú le dices, Espíritu Santo, mi mente es como ese sótano porque estoy lleno de alimañas mentales que me carcomen, me quieren robar la tranquilidad, la paz, las buenas relaciones con los demás. Tú enciendes la luz. Tú le dices, Espíritu Santo, ilumina mi interior, y el Espíritu Santo te santifica. La palabra santificar significa que Él viene para limpiar. Te motiva a una vida santa. Hay gente que dice, pero yo no quiero cambiar. Pero reciben a Cristo y el Espíritu Santo los motiva a cambiar. El Espíritu Santo dice, no está bien eso que tú estás diciendo, no está bien esa grosería, esas palabras te ensucian, esas palabras hieren a otros, no está bien. El Espíritu Santo te motiva internamente a cambiar, ¿sí? Hay un psicólogo que participa en una, bueno, está pía acá, pero hay un psicólogo que participa en una de nuestras casas de iglesias y alguien pasa adelante un día a contar un testimonio. Este hombre era nuevo en esa época y la persona pasa adelante y cuenta que tuvo una experiencia con el amor de Dios y que Dios lo liberó de la amargura, la falta de perdón, el odio que tenía contra el padre. Y el psicólogo quedó anonadado, dijo, si yo aconsejar a alguien, eso yo lo podría lograr en 10 años de terapia, si es que. Dice, pero esta persona que pasó adelante, dice que hace 6 meses recibió a Cristo y que Cristo lo liberó de la amargura. Dice, lo encuentro extraordinario, me siento avergonzado, ¿sí? Eso es lo que el Espíritu Santo hace en tu interior, te santifica, te motiva para limpiar tu corazón, para limpiar tu alma. Y te libera de la esclavitud del pecado. ¿Te das cuenta de lo que dice este versículo, no? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Dice, Dios, el Padre, te escogió para salvación. Qué bueno saber que Dios te escogió para que le conocieras. Pero ¿quién obra en ti esa santificación? ¿Quién te motiva a limpiar tu vida? El Espíritu Santo. Y si tú no estás experimentando esto, dile, Espíritu Santo, límpiame internamente. ¿Cuántas veces usted saca la basura en su casa? Muy bien. La basura de la cocina hay que sacarla todos los días. En Chile en Santiago hay una población importante de ratones. ¿Sabe usted eso, no? ¿Qué pasa si no sacamos la basura de nuestro interior? Vienen las alimañas ahí a alimentarse, a establecerse. Tengo un amigo que me contaba hace poco, sufrió mucho porque iba a retirar la basura. Cerca de su casa hay una construcción, hay una obra en construcción. Entonces empezaba a retirar la basura y encontraba que la bolsa de basura tenía unas mordidas muy pequeñas, pero él no lo asociaba a qué podría ser. Hasta que empezó a escuchar ruidos dentro de la despensa. Y cuando abre la despensa, ¿qué se imagina usted que había ahí? Sí, pues, justamente, estaba ahí. Este amigo tiene gato en la casa y veía que el gato se subía al lavaplatos, como que el gato miraba para adentro, él encontraba estas bolsas como con pequeños hoyitos y como que no asociaba que algo estaba pasando, hasta que de repente se encuentran con este bicho ahí. Bueno, ¿qué ocurre si en tu interior tú no permites que el Espíritu Santo vaya diciéndote que saques la basura? Por supuesto van a venir otro tipo de alimañas espirituales a oprimir tu vida, a oprimir tu mente, a oprimir tu corazón. Entonces es muy importante que tú le digas, Espíritu Santo, límpiame, santifícame, Espíritu Santo. Hay cosas que en nuestras vidas son muy normales. Alguien puede decir, pero es que es muy normal que yo sea mal genio. Pero el Espíritu Santo te quiere santificar en esa área, te quiere limpiar. No, pero es que es muy normal que yo le responda fuertemente a esta persona. Es muy normal que yo de repente diga alguna grosería. Es muy normal que yo mire feo a alguien. ¿Ha pasado alguna vez, no? ¿Sí? Antes de ser cristiano, bueno, gloria a Dios por eso.
pero puede ser que nos vuelva eso. Quizás tú no dices ninguna palabra, pero mira a alguien y se nota. ¿Sí? O eso me pasa a mí nomás. Yo sé que a ustedes no les pasa, que me pasa a mí nomás. Entonces, fíjate que el Espíritu Santo también quiere santificarte en ese aspecto. Veamos la próxima. El Espíritu Santo te ayuda. ¿Cómo te ayuda también el Espíritu Santo? Te ayuda revelando tu identidad. Leamos Romanos 8:16, a las 2 y a las 3. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. Fíjate lo que hace el Espíritu Santo. Está todo el día hablando a tu corazón y diciéndote, eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. El Espíritu Santo te está recordando todo el día quién tú eres. Y si tú no buscas al Espíritu Santo, te vas a distraer y te vas a empezar a olvidar y vas a empezar a fabricar falsas identidades, ¿sí? Esa versión tuya, pero amargado, una falsa identidad. Esa versión tuya, pero depresiva, una falsa identidad. Esa versión tuya, pero egocéntrico, una falsa identidad. Te desconectaste de la voz del Espíritu Santo y como el corazón es perverso y engañoso, empezaste a generar inmediatamente una falsa identidad, a fabricarte una falsa apariencia, una fachada. Y es ahí donde tú necesitas ir, donde el Espíritu Santo, y decir, Espíritu Santo, me gustaría escuchar quién soy yo. A ver, Espíritu Santo, ¿quién soy? Y el Espíritu Santo te va a decir, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. El Espíritu Santo te ayuda porque revela tu verdadera identidad, quién tú eres. El Espíritu Santo es muy especial. Vamos a la próxima, Rodrigo. Nos sigue ayudando el Espíritu Santo. ¿Con quién nos ayuda? Nos ayuda en nuestra vida de adoración. Hechos 10 del 45 al 46. Pedro en la casa de Cornelio. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu también era derramado sobre los gentiles, los no judíos. Pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. ¿Cómo se dieron cuenta estos espectadores de que el Espíritu Santo se estaba derramando sobre los no judíos, sobre los gentiles? Porque los oyeron alabar a Dios, adorar a Dios. Entonces el Espíritu Santo te ayuda en tu vida de adoración. Fíjate que antes de Cristo te adorabas a ti misma, te adorabas a ti mismo. Y ahora que tienes a Cristo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo pone una fuerza en tu interior para que tú adores a Dios. Cada vez que tú adoras a Dios, le estás dando un golpe de estado al ego, ¿sí? Porque el ego es voluntarioso, el ego es caprichoso, el ego es obstinado, pero cuando tú empiezas, el ego no quiere alabar a Dios de partida. Por eso muchas personas dicen, yo empiezo a cantar y me siento como que no me funciona, pero llega un momento en que tú perseveras y empiezas a adorar a Dios y tu ego empieza a disminuir y el Espíritu Santo incrementa su acción en tu vida. A todos nos tiene que pasar lo de Juan el Bautista. ¿Te acuerdas cuando vinieron a decirle a Juan el Bautista, Juan, tú eres el Mesías? Juan dijo, no. Y Juan, Jesús bautiza más gente que tú. ¿Y qué le respondió Juan a la gente? Conviene que él incremente y que yo disminuya, que yo mengüe. ¿Sí? Todos nosotros deberíamos ser como Juan el Bautista. ¿Qué quiere Juan? Que Jesús crezca y que el ego se achique. ¿Sí? Que sea Jesús el que crezca en mi vida. El Espíritu Santo te ayuda en tu vida de adoración. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste ese tiempo personal de adoración tuyo con el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste de un tiempo tuyo personal, donde a lo mejor estabas solo en tu casa o estabas en algún lugar tranquilo y empezaste a adorar al Señor, y empezaste a experimentar que tu vida se empezaba a aliviar, cargas empezaban a salir, opresiones empezaban a caer y recuperaste, que es lo que hablábamos al principio, recuperaste el gozo? Por eso digo, ¿por qué tanta seriedad? ¿Por qué nuestras vidas tienen que caracterizarse por la seriedad? ¿Sí? Si tú vas a Hechos capítulo 2, veamos qué caracterizaba a los primeros cristianos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 46.
Dice ahí, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con... ¿Qué caracterizaba a los primeros cristianos? Que eran personas gozosas, alegres, ¿sí? ¿Qué pasa si tú no experimentas el gozo del Espíritu Santo? Vas a andar triste, así de sencillo. Pero tu tristeza no depende de las circunstancias, depende de tu relación con Dios. Entonces tú le hablas a tu compañero o compañera de trabajo, mira, Dios te ama, Dios tiene para ti una vida con propósito, una vida con mucho gozo. Te va a decir, oye, tu gozo es muy profundo porque no se nota. ¿Qué pasa con esta falta de gozo que muchas veces tenemos los cristianos? A veces confundimos la vida cristiana con una vida religiosa. Y a veces pensamos que ser cristiano es andar así con cara larga y andar triste y muy solemne, etc. ¿Será eso lo que Dios quiere? Yo estoy leyendo acá en la Biblia, reitero, el libro de Hechos, a los cristianos, los decapitaban, los apedreaban, los metían a la cárcel. Y sin embargo, ¿cómo andaban? Con gozo. ¿Y andaban con gozo por qué? Porque tenían ¿a quién? Al Espíritu Santo. Usted sabe que Satanás ofrece alternativas al gozo. ¿Por qué mucha gente se droga? ¿Por qué mucha gente se alcoholiza? Te puede decir, bueno, porque, no sé, tienen problemas y no pueden luchar con los problemas. No, necesitan gozo y están buscando algo que les dé un poco de gozo, pero es un gozo falsificado. Porque ese gozo se acaba, el gozo del alcohol se acaba, el gozo de la dosis de droga se acaba y vuelven a un estado peor, ¿sí? Pero tú como cristiano puedes decirle, Señor, yo necesito que me inyectes una dosis, pero del gozo del Espíritu Santo. Para enfrentar este día, yo necesito gozo. Para enfrentar cada día, tú necesitas gozo, necesitas contentamiento. Reitero, ¿por qué? No lo digo yo, lo dice la Biblia en el Salmo 90. La vida es difícil. Y si la vida es difícil, necesito un combustible interno para enfrentar la hostilidad de la vida diaria, de vivir en un mundo caído, y el único que me puede dar gozo es el Espíritu Santo. Espíritu Santo, dame gozo para enfrentar esta situación, ¿sí? Espíritu Santo, dame gozo para enfrentar el matrimonio. ¿Necesita gozo para el matrimonio, no? ¿Sí o no? Todos necesitamos una dosis de gozo, porque en el matrimonio yo batallo contra mi propia carne y con la carne del cónyuge, del esposo y de la esposa, ¿no? Con esos días en que usted no se aguanta a sí misma y no aguanta, ¿verdad?, al cónyuge que tiene al lado, ¿qué tiene que pedir? Señor, dame gozo sobrenatural del Espíritu Santo. Espíritu Santo, necesito gozo para relacionarme con mis hijos. Espíritu Santo, necesito gozo acá en el trabajo, ¿sí? Necesito gozo. Pues yo sé que esto me pasa a mí, nomás no les pasa a ustedes. Entonces, el Espíritu Santo te ayuda en tu vida de adoración. Veamos la próxima. El Espíritu Santo nos ayuda. ¿Cómo nos ayuda también? Produciendo el carácter de Cristo en ti, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Espíritu Santo, necesito a Cristo acá en mi interior. Necesito que sea Cristo el que se manifieste el carácter de Cristo, ¿sí? Necesitamos pedirle esto al Señor. Esto es el fruto del Espíritu. Me llama la atención que muchas veces andamos buscando los dones del Espíritu, pero no buscamos el fruto del Espíritu. Ambas cosas son importantes, pero yo creo que deberíamos buscar primero el fruto. Decirle, Señor, yo necesito el fruto del Espíritu. Necesito que Cristo opere en mí, que Cristo se manifieste en mi vida. Vamos a estar compartiendo dentro de este mes una reunión entera para desmenuzar el fruto del Espíritu. ¿Qué significa esto de la benignidad? ¿Qué significa la templanza? ¿Qué significa vivir en esta sintonía con el Señor? Estaba leyendo una estadística y nuestro país, Chile, está por sobre el promedio mundial de la tasa de suicidio. Estas son estadísticas creo que recientes. Y los que más están siendo afectados por esto es la población infanto-juvenil. Son los que más están sufriendo por esto. Entonces, es muy interesante. Yo de repente me meto ahí a Google y pongo ahí a ver necesidades que hay en Chile. Usted lo puede hacer también. Después le pongo necesidades que hay en tal sector de la ciudad de Santiago. Necesidades que hay. Oye, uno se encuentra unas cosas que uno lo llevan a meditar y a decir, esta ciudad necesita gozo.
Esta ciudad necesita un gozo de Dios. ¿Cómo es la idiosincrasia del chileno? El carácter del chileno en general. Es introvertido, habla bajo, volumen bajo, y no modula bien, como que no se quisiera comunicar, como que vive mucho dentro de él. Ese es el carácter del chileno y muy envidioso, de todas maneras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para cambiarle la cara a esta ciudad si primero no nos llenamos del fruto del Espíritu? Tuvo un gran problema, una película que hizo Walt Disney hace varios años atrás, donde ilustraba cada país de Latinoamérica con un animal. Creo que en Brasil salía un loro como contento, con varios colores, y así iba país por país, y llegó a Chile y nunca dieron con el personaje. O sea, al chileno le falta mucha identidad, pero ¿quién puede restaurar esta identidad? El Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. La próxima, Rodrigo. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo también? Leámoslo a las 2 y a las 3. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán. Qué interesante que el Espíritu Santo es el maestro que te guía a la verdad. A ver, Espíritu Santo, a mí me gustaría entender la Biblia. ¿Por qué no me la muestra el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo te va a empezar a revelar cosas de la Biblia, de la palabra de Dios. Espíritu Santo, a mí me gustaría conocer a Cristo, pero no aquí en la cabeza, me gustaría en el corazón, entender quién es Jesús. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. Espíritu Santo, me gustaría entender cómo funciona la familia, cómo yo me debiera relacionar con mis hijos. Espíritu Santo, ayúdame. Y el Espíritu Santo es mejor que cualquier psicólogo, ¿no? ¿Sí? ¿O la psicología, la psiquiatría le ganaron al Espíritu Santo? No, por supuesto. Espíritu Santo, Él hizo el diseño de cómo funciona la familia. ¿Sí? Espíritu Santo, ¿cómo funciona el matrimonio? Porque no entiendo esto. Revélamelo. Y el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. Y la próxima, Rodrigo. Si es que hay una próxima. Allá. Dice, ¿cómo nos ayuda? Esta es la última. Llevándote una comunión íntima con Jesús. ¿Te acuerdas del pasaje de 2 de Corintios? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión ¿con quién era? Con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, quiero que me lleves a disfrutar de mi comunión con Dios. Yo veo muchos cristianos que no disfrutan de una relación con Dios. Tú puedes tener una fe, puedes tener incluso una relación con Dios, pero no la estás disfrutando. Por eso reitero que a veces veo y yo digo, ¿por qué tanta seriedad? O sea, es tanto el dolor todavía que hay en el interior del corazón, es tanta la pena, es tanta la tristeza del pasado, o me falta el ministerio del Espíritu Santo. Me falta el ministerio del Espíritu Santo. Juan 14, del 16 al 18, leámoslo a las 2 y a las 3. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Jesús está diciendo, el Espíritu Santo va a manifestar quién es Dios, ¿cierto? Y cómo es esta relación con Dios. Aquí hay algo interesante, dice que el Espíritu Santo mora en tu interior. Qué interesante que el Espíritu Santo habita en tu interior. ¿Y a qué te quiere llevar? Dice el versículo 18, no los dejaré huérfanos. A veces todavía andamos luchando como con esa orfandad, como que me siento a veces aislado, como que me siento incomunicado, me siento desconectado, hasta desconectado emocionalmente de sí mismo. Y en esos momentos uno tiene que decir, yo necesito del Espíritu Santo. Dice ahí Jesús, les voy a enviar a alguien que les va a revelar cómo es esta relación con Dios para que tú la disfrutes. Disfruta tu relación
con el Señor. Muchos piensan, bueno, esto de meterme al cristianismo es como seguir normas y reglamentos y se trata de venir acá una semana. Eso no es una relación con Dios. Una relación con Dios es Espíritu Santo. A mí me gustaría disfrutar de esta intimidad con Cristo, esta comunión profunda con el Señor. Me gustaría que el Señor me abrazara, me gustaría que el Señor me hablara, me gustaría experimentar que Él es real, que Él es palpable, que Él está aquí. Entonces necesito del Espíritu Santo. Reitero, el Espíritu Santo continuamente obra en ti. Creo que sí hay una próxima, Rodrigo. Con esta terminamos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo? Derramando el amor de Dios, y hay que ponerle apellido, de Dios el Padre en tu interior. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por medio de quién? Espíritu Santo. Puedes tomar del amor que hay en el corazón del Padre y traerlo acá a mi corazón, porque hoy día me siento huérfano, hoy día me siento así como medio rechazado. Hoy día me siento como medio que no quiero hablar con nadie, que no quiero quedarme en la casa ahí, las cortinas abajo y sufriendo ahí todo el día. No, Espíritu Santo, para enfrentar este día, necesito que tomes del amor de Dios que hay en el corazón de Dios y lo pongas en mi corazón. Y ese amor te va a permitir enfrentar lo que estás viviendo, te va a dar consuelo, ayuda y, sobre todo, gozo para ti, para que puedas enfrentar tu día. El Espíritu Santo te ayuda, dándote gozo. Este pasaje que hablábamos al principio, 1:6. ¿Cuándo fue que ellos experimentaron gozo? ¿Cuando todas las circunstancias estaban bien? ¿Cuando todas las cosas les estaban saliendo bien? No. ¿Cuándo experimentaron gozo? En medio de mucha tribulación. Hoy tenían una cantidad de problemas y en medio de esos problemas empezaron a experimentar el gozo. Espíritu Santo, dame gozo. Dice Juan 14:16, y yo les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Cómo sería la palabra consuelo en chileno? Los mexicanos dicen apapáchame. ¿Sí? ¿Cómo sería en chileno? Consuélame. Espíritu Santo, necesito que me abraces. Espíritu Santo, necesito que me consueles. Espíritu Santo, necesito... Hay áreas de mi interior que como muertas ahí por el pecado, por el dolor, por los traumas. Espíritu Santo, necesito que todo eso que está muerto tú lo empieces a revivir en mi interior. Creo que hay unas preguntas al final, Rodrigo. Se nos coló José del tema anterior, pero no importa. Súbela, Rodrigo. Al revés, la última. Ya, aprovechamos a recordar ahí el ciclo de José. Y más allá, más al fondo, esta no es la última, ¿sí? Ya, dice, repaso, el Espíritu Santo obra en el Espíritu Santo opera en o sea, te motiva a limpiar tu vida. Y hay algo más que se nos está quedando ahí. Como que nos sube la diapo. ¿No puede subir más? Quédate ahí. El Espíritu Santo obra consolación. ¿En cuál de estas tres áreas necesitas tú que el Espíritu Santo opere en ti hoy? Si no has recibido a Cristo, Espíritu Santo, salvación. Si tú ves que hay áreas de tu vida como que estás con el freno de mano en la relación con Dios, dile, Espíritu Santo, santifícame. Espíritu Santo, límpiame. Espíritu Santo, sé que estoy mal, pero no quiero cambiar. Ayúdame tú a cambiar. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. Espíritu Santo, tengo problemas con la lujuria. Sé que está mal, pero no quiero cambiar. Pero ayúdame a cambiar. No quiero vivir en la lujuria, quiero límites de Dios en mi vida. Espíritu Santo, soy mal genio. Me cuesta. No quiero dejar de ser mal genio porque he vivido muchos años así. Pero Espíritu Santo, santifícame para que yo cambie mi mal genio y no ande mirando feo a las personas. Espíritu Santo, obra consolación. Tengo acá un dolor tan profundo, todavía me duele, me acuerdo de este abandono, de esta pérdida, me acuerdo, Espíritu Santo, de esta ofensa. Espíritu, necesito ser
consolado. Consuélame, Espíritu Santo. Te invito a que nos pongamos de pie. Tenemos Santa Cena hoy, así que vamos a orar y compartir la Santa Cena. Si me ayuda Jaime, ¿quién más puede ser? Pablo Gili, yo creo. La próxima semana estaremos hablando del ministerio de poder del Espíritu Santo, ¿sí? Hoy día estuvimos hablando de esta obra tan especial que hace el Espíritu Santo, que nos salva, nos santifica y nos consuela. Conversemos con el Señor. Te invito a orar.